porque lo que tengo en Él es tanto, es tanto lo que tenemos que si meditamos en eso, ¿verdad? Vamos a estar plenos, tranquilos, saciados, no vamos a tener temor. Hoy el mundo vive en temor, viven tomando tantos medicamentos para enajenarse de la realidad, pero el que está en Cristo tiene todo. Y nuestro estímulo como iglesia es que enseñarles a escudriñar la Escritura, que no se queden en la periferia, porque te queda en la periferia es como cuando tiene alguna enfermedad y usted le da un poquito y no sana totalmente. Y nosotros llegamos enfermos a la iglesia, ¿sí o no? Cristo vino a morir para salvarnos de la mayor de las enfermedades, que no es ni el cáncer, ni el SIDA, ni el virus. La mayor enfermedad que está matando a todo el mundo es el pecado. Y hoy vamos a hablar de eso. Les invito a que busquen Filipenses, capítulo 2. ¿Verdad? Y vamos a hablar, seguimos hablando de quién es Jesús, ¿recuerdan? Y hemos hablado de que Jesús, esta es la cuarta reunión que tenemos, la primera es nuestro ADN. ¿De qué se trata la iglesia? Hablamos que era del Evangelio, que era el poder de Dios para transformar y que había que mirar la vida y que es un trabajo. Luego estuvimos hablando sobre qué? Jesús, el agua de vida, que sacia. La gente vive con sed y busca esa saciedad en tantas cosas, en el dinero, en el prestigio, en el buen nombre, en la familia, en los hijos. Y todas esas cosas no son malas, pero si tú lo buscas primeramente para que eso sea tú, lo que llene ese vacío, vas a estar vacío. Por eso ha sido un fracaso el Evangelio de la prosperidad. Sé que muchos llegamos a este país y lo que dice la mente es hacer dinero. Pero después que hiciste dinero, nada. Muchos saben qué hacen. Después que hacen dinero, como que se siente triste. Porque, oye, todo el día trabajando y no estuve pendiente de mis hijos, de su crianza. Todo en afán, yo le traía algo material y ellos querían algo. O sea, nos damos cuenta. El dinero no es ni malo ni bueno. El dinero es neutro. Depende del corazón que usted lo maneje. Si tiene un corazón temeroso de Dios, lo va a manejar sin codicia, sin querer acumular más, sino como estábamos hablando hoy, de lo que vamos a hablar hoy, para dar. Pero cuando tú tienes algo y te sobra, tienes que darlo. Pero parece que estar bien conectado a Dios, porque nosotros luchamos contra nuestra codicia, ¿verdad? Y lo primero que nos encuentra Cristo, que no se trata de ti ni de mí, se trata de Él y de su gloria. O sea que yo vengo a este país, pero de una vez que yo me doy cuenta que ya Dios me proveyó lo más importante que era la salvación, y ahora yo tengo que dar. Pero eso es un trabajo que yo te lo puedo decir, si tú no lo entiendes va a ser legalismo, porque lo vas a hacer porque lo escuchaste de mí, no es un trabajo que debe hacer el Espíritu Santo a través de su palabra. Por eso le digo, miren la palabra, estudien la palabra, porque si usted no entiende lo que le dice el Señor, entonces se van a convertir en unos legalistas, van a hacer las cosas por hacerlas, pero se pierden el propósito, el gozo de hacerlas. Entonces hoy vamos a hablar de por qué es lo segundo que recuerdan que hablamos que Jesucristo era la piedra angular donde se levanta todo. Si nuestra vida no está sustentada o fundamentada en Cristo, ¿verdad? Está en algo que no es firme. Y hoy vamos a contestar la pregunta ¿por qué se hizo Dios hombre? ¿Por qué Dios se hizo hombre? ¿Verdad? Y saben que la venida del Hijo de Dios es el evento más importante del cristianismo, porque Él vino a morir. Decía alguien hoy, si nosotros nos quedamos en el nacimiento, celebramos el nacimiento de Cristo, y eso se trata de la Navidad, pensamos nosotros, porque ahora no dicen feliz Navidad, sino dicen feliz fiesta, quitando a Dios del centro. Nosotros los cristianos somos unos que luchamos para mantener a Cristo adentro, que se trata de Cristo. Pero Él vino, ¿verdad? Dios, dice la Biblia que Él es la plenitud de la deidad, o sea, en Cristo está todo lo que es ser Dios. Pero también dice la Biblia que Él es semejante a todos nosotros. Entonces eso es algo que nosotros no podemos comprender, pero Jesucristo fue totalmente Dios y totalmente hombre. Y vamos a entender por qué se tuvo que hacer hombre. Él, Jesucristo. ¿Verdad? Y vamos a leer estos versículos del 5 al 8 de Filipenses 2. Filipenses 2, capítulo versículo del 2 al 5. Filipenses 2, del 5 al 8. Al 8. Y vamos a desarrollar esto el día de hoy. Dice así, haya pues en ustedes esa actitud. ¿Cómo dice su versión? ¿Actitud qué es? Sentir.
Haga usted este sentir. ¿Cómo dice por allá otra versión? ¿Hayan usted qué? ¿Sentir eso también? ¿No hay alguien que diga otra cosa que diga diferente? Bueno, la Reina Valera que dice, haya usted en esta actitud o ese... No. Sentir, en la mía es actitud. ¿Ok? Vamos a ver qué significa eso. El cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo y haciéndose semejante a los hombres, y hallándose en forma de hombre, se humilló a él mismo, haciéndose obediente hasta la muerte. Amén. El libro de la carta de Filipenses. Esta carta fue escrita a la iglesia en Filipo. Filipo fue la primera iglesia que se plantó en Europa. En el capítulo 16 del libro de Hechos usted puede ver la historia. Resulta que Pablo y Bernabé terminaron su primer viaje misionero. Pablo hizo 3 viajes misioneros. Dice que el último terminó en Roma y ahí murió. Fue ejecutado por el Imperio Romano. Pero en el primer viaje misionero no terminaron y Pablo iba con Bernabé. Pero hubo un problema porque querían llevar a Juan Marcos. Y entonces se separaron. Y él se llevó a Silas. Una vez que se llevó a Silas, ellos se van en el viaje. Ellos querían ir para seguir extendiendo la obra en Asia, pero sabe que el Espíritu Santo dice que se los prohibió. Y ellos no pudieron llegar allá. Entonces tomaron una desviación y fueron a otro lugar y llegaron porque el Señor los guió, llegaron a la primera, ellos llevaron a Europa. Su objetivo no era Europa, pero llevaron a esta iglesia de Filipo, que era una pequeña Roma, porque era una ciudad pequeña, pero estaba lleno de comercio, era una ciudad cosmopolita, y ahí él conoció a una mujer que se llama Lidia. Esta mujer Lidia tenía un grupo pequeño de oración en su casa, y llegaron ellos y le predicaron de Cristo, y ella fue la primera creyente, creyente en Cristo en Europa. Y después creyó toda su casa, y ahí ella plantó, el Señor a través de ella, la primera iglesia fue, bienvenida, a ver, dice la gente que el cristianismo es machista, que el cristianismo excluye a la mujer, pero la primera convertida que hubo en Europa fue una mujer, que era vendedora de púrpura, ¿recuerdan? Ella, Lidia. Y después entonces resulta que ellos van caminando, y detrás de Pablo y Silas, hay una mujer que decía, estos son hijos del Altísimo, estos son... Y ellos se fastidiaron porque era una mujer que tenía un espíritu de adivinación y la mandaron a callar y salió de ella el demonio que tenía. Y entonces los dueños que tenían ella para que le hiciera dinero, dijeron que ellos andaban trastornando. Y entonces, ¿qué quiero decir? Es que ellos se fueron a la cárcel. ¿Sí? Pero ¿qué pasó? ¿Por qué les digo esto? Porque en la cárcel está el segundo convertido, que es el carcelero de Filipo. Y toda su familia se convirtió. ¿Recuerda que qué estaba haciendo Pablo cuando estaba en la cárcel? Estaban cantando himnos. Y lo metieron en la parte más adentro. La parte más adentro. Y lejos de esta carta, estamos hablando de la carta de Filipenses, de casi 104 versículos que tiene, casi 20 hablan de gozo. O sea que fue una carta escrita por un hombre que estaba en la cárcel y en vez de hablar de que pobrecito, que cárcel tan difícil, como huele de feo, nadie me trae comida, nadie me visita. Nunca habló en esa carta de su sentir, ni se puso como víctima, ni autocompasión. Él le dijo a los que iban a leer, regocijaos en el Señor, otra vez le digo, regocijaos. O sea que esta es la carta del gozo. Y una carta vivida, eso es lo que yo les vengo a traer, que nosotros como cristianos no vivimos de acuerdo a las circunstancias. Porque el que vive de acuerdo a las circunstancias vive como una montaña rusa. Vivo mirando acá, pero no estoy mirando el panorama que tiene Dios para nosotros. Entonces, si yo vivo de circunstancias, ¿cómo voy a vivir? Hoy contento, mañana triste, hoy me visitaron, hoy me llamaron, hoy no me llamaron, hoy me pasó, hoy estoy enfermo. Y así no puede vivir el cristiano. Y yo puedo decirlo así, y dice, pero ¿cómo hago? Bueno, tenemos que desarrollar una intimidad con Cristo para entender. Porque si yo le digo, no estén tristes, y dice, oye, pero este hombre, ¿cómo va a decir que estoy triste si lo que vivo? Claro que está. Pero si usted no entiende lo que es ser cristiano y vivir para Cristo, entonces no va a hacer diferencia. Pero Pablo le dice en el capítulo, que es quizás el versículo de los más conocidos, no lo busque, pero dice regocijado, otra vez le digo regocijado, en una versión más entendible dice, vivan con alegría la vida cristiana. Otra vez le digo, vivan la vida cristiana.
Y recuerden nuevamente que Pablo estaba en la cárcel. Esta carta fue escrita como una manera de alentar a la iglesia en tiempos de persecución, pero también para explicar el vaciamiento de Cristo, que se llama la kenosis. La kenosis es que se despojó a sí mismo. O sea, Cristo se vació, dio todo. Y él venía porque había unas doctrinas que decían que Cristo no era totalmente Dios. Y eso sí, para nosotros tenemos, ¿verdad? Cuando alguien dice que Cristo no es Dios, y hay algunas sectas cerca de nosotros que se consideran cristianas que dicen que Cristo no es Dios ni que el Espíritu Santo es Dios, y ahí sí tenemos serias diferencias. Esta carta fue escrita con esto. En el capítulo 1 de esta carta habla de cómo vivir una vida centrada en Cristo. Y en el segundo capítulo dice, Él es nuestro ejemplo. Así que el primer punto es, Cristo es nuestro ejemplo de vida. A ver, oye, bueno, ahí está. Cristo es nuestro modelo. Y vayan por favor al versículo 2 del... Estamos en el capítulo 2, es el que vamos a desarrollar. Entonces, lo que primero Pablo está exhortando aquí, en Filipenses 2, está exhortando a la unidad. Dice allí, ¿están allí, verdad? Amén. Si hay algún estímulo en Cristo, si hay algún consuelo de amor, si hay alguna comunión del Espíritu, si hay algún afecto y compasión. A ver, los estudiantes de la Biblia, ¿qué pueden notar aquí? ¿Qué pueden notar aquí que se repite? Sí, claro, sí. Cuando la Biblia repite algo es muy importante. Sí hay, sí hay. ¿Qué significa esto? Pablo le está diciendo, esto es un sí condicional, o sea, ya que hay consolación, ya que hay amor, ya que hay afecto y compasión. Versículo 3, ¿qué? Hagan completo mi gozo. ¿Cómo nosotros podíamos hacer completo gozo? ¿Cómo podíamos hacer esa iglesia y nosotros hoy día hacer gozar al Señor? Siendo de un mismo sentido, conservando el mismo amor y unidos en espíritu dedicados a un mismo propósito. ¿Cómo nosotros podemos tener esa unidad? Esta carta está estimulando la unidad. Iglesia, vivan en unidad. Porque nosotros los cristianos creemos que la iglesia no es un evento en el calendario, sino no es algo que yo hago, sino algo que pertenezco. ¿Sí? La iglesia es algo que usted pertenece. Si usted piensa los domingos nada más en la iglesia, yo déjeme decirle que necesitamos discipular. O sea que tengo que estar de lunes a... No, usted es iglesia donde quiera que vaya. Y debe vivir la misión de Dios en donde esté. No me desconecto. Yo estaba antes en la iglesia romana y el domingo era el de ir a la iglesia. Ya me desconecté. Ya. Ahora, si usted está en Cristo, usted pertenece a la iglesia y donde va tiene un plan, un propósito y hay algo que está haciendo para la iglesia. Se une a la iglesia, por eso se unían a la iglesia. No a un club, a una iglesia. La iglesia es algo que lo que pertenece. Entonces, como la gente pertenecía a la iglesia y pertenece a la iglesia, Pablo le estaba diciendo a ellos, oye, en Cristo ustedes tienen compasión, amor y misericordia. ¿Por qué? Porque le estaba exhortando, estaba diciendo, deben vivir en unidad. Deben vivir. Imagínense que nosotros conviviéramos. ¿Se han visto estas series que yo no las veo, pero sí sé de qué tratan? Porque no son para los cristianos, pero estas casas de los artistas, ¿recuerdan? Metemos un poco de gente ahí. ¿Y qué pasa a la gente? ¿Qué empieza a hacer la gente allí? Se pelean. Lo normal que van a hacer los pecadores. Si nosotros nos metemos aquí y nos quedamos una semana aquí nos vamos a matar. Pero está Cristo. Entonces está la consolación, la misericordia. Esto es algo para cristianos. Porque ni aún los que están sin Cristo se pueden mantener en un hogar sin discusiones y sin peleas. Y eso es verdad que vamos a tener discusiones porque hay un pecado, pero ¿cómo lo lidiamos? Con compasión, misericordia. A través de Cristo, cuando Cristo lleva a tu vida, Él no solamente te regala la salvación, Él te regala todo lo que necesitas para vivir esta vida, para mantener la unidad. La palabra, vamos pues al versículo 5, dice, haya ustedes esa actitud. La actitud. Así, eso no lo sé. La actitud, la palabra actitud en el versículo 5 significa manera de pensar. Adopten esta manera que Cristo. Tengamos la misma disposición que tuvo Cristo. Es lo que está pidiendo la unidad. Entonces nos dice, bueno, Cristo les va a dar ejemplo de cómo vivir en unidad, ¿verdad? Viviendo de una manera humilde. Porque Él era Dios y no se amarró a eso como a algo que aferrarse, sino que se vino y se hizo siervo.
Para nosotros tener unidad y para nosotros poder vivir, debemos tener la misma actitud de no buscar lo mío, sino buscar lo del otro. Pero cuando esto es lo que está llamándonos el Señor aquí, es a vivir el cristianismo bíblico, que no es más que cuando usted piensa, lo decía anteriormente, cuando usted piensa en cristianismo, ¿qué piensa? En cosas que hace, ¿verdad? Ya, hoy es domingo, hace así, ya fui para la iglesia, ya ofrendé, ya hice esto. No. El cristianismo, por naturaleza hacemos cosas, pero el cristianismo es algo que se es primero. Hay que ser para poder hacer, no hacer para poder ser. ¿Sí? ¿Te complicaba yo hoy? Yo ni entendí lo que dije, pero sí. Hay que ser para poder hacer. Si yo no soy cristiano, no puedo hacer, aunque hay gente que no es cristiana y hace cosas cristianas, pero las hace por religiosidad, las hace y no hay amor, o a veces se ve hasta mejor que yo lo que él hace, pero no tiene la esencia de que tarde o temprano esa persona no va a perdurar, porque hay que ser, y para ser cristiano hay que nacer. Es algo sobrenatural, es una regeneración. Dios no puede, hay gente que dice, Cristo entra a mi corazón. ¿Cómo va a entrar en un corazón Cristo? Cristo necesita cambiar el corazón. Por eso se llama regeneración. Regenerar es hacer algo de la nuevo. Porque nosotros con ese corazón no podemos vivir así. Necesitamos que Cristo nos transforme. Es algo sobrenatural, espiritual. El mayor milagro, la gente quiere ver muertos. Resucitar, el mayor milagro es que un pecador, un muerto, camine y tenga vida. Por eso a Cristo le pidieron a pedir señales. Dijo, yo no voy a señales. Ya la señal que voy a dar es la señal del profeta, la señal que hizo Jonás. En 3 días estuvo en el vientre del pez y luego salió del vientre. ¿Cuál es la mayor señal que tiene el cristianismo? Que Cristo resucitó, y cuando Él resucita, yo resucito en Él. Porque cuando yo voy a Cristo, yo muero con Él. Y ya Roberto Viejo no puede seguir haciendo lo mismo. Vivir la vida cristiana es básico para poder tener la actitud, para poder vivir en esa humildad. Lo que Pablo nos exhorta aquí es a ser humildes. Y por eso Dios permite muchas cosas en nuestras vidas para humillar nuestra carne. Por eso cada día debemos presentar nuestro cuerpo a sacrificio. Por eso cada día lo primero que deberíamos hacer es ¿qué? Orar. No, aunque indistintamente dice, bueno, cualquier hora es buena para orar, pero yo pienso, si mi carne se levanta igual que yo tengo que matar lo ligerito en la mañana, porque va a empezar a hablar, a opinar, a sentirse. Entonces, para vivir en esa humildad, Pablo les pide que vivan, ¿verdad? Que vivan así como Cristo. Vayan al versículo 3. Versículo 3 del capítulo dice, no hagan nada por egoísmo o por vanagloria, sino con actitud humilde. Cada uno de ustedes considere al otro como más importante que a sí mismo. No buscando cada uno su propio interés, sino más bien el interés de los demás. Esto es imposible para este mundo si no se vive para Cristo. Recuerde que Pablo esta carta le está dando, este pedazo le está dando para vivir en unidad. Y yo no puedo vivir en unidad si no tengo a Cristo, pero tampoco puedo vivir en unidad si yo soy egoísta y vanaglorioso. Dice que tenga una actitud humilde, buscando los intereses. ¿Y te imaginas un hogar que viva de esta manera? Donde el esposo sea el primero en buscar los intereses de la esposa y los hijos, y la mujer sea la primera en buscar el interés del esposo y de sus hijos, y los hijos quieran servir a los padres. Es un hogar así, es un hogar que glorifica a Dios. ¿Por qué se quedan callados? Ese es el modelo que Dios quiere para nosotros, pero para eso hay que invertir tiempo orando, pidiendo consejo a Dios, muriendo a nosotros. Porque eso es lo que Dios dice que glorifica su nombre cuando nosotros lo buscamos. ¿Por qué lo dice? Porque Él dio ejemplo. ¿Vino Cristo a buscar sus propios intereses siendo Rey y Señor? ¿A qué vino? A servir. Él está hablando de algo que ya Él vivió. Dice, no fue egoísta porque Él era rey, es Rey y Señor. Pero no buscó sus propios intereses, si no me hubiera bajado. Dice, Padre, ¿sabe qué? La segunda persona de la Trinidad, ¿sabes qué? Yo me quedo de aquí. Pero Él no estimó nada de eso porque Él vino a buscar los intereses, primeramente del Padre, porque el Padre tenía el plan. Y segundamente, ¿cuáles intereses gloriosos de que nosotros fuéramos?
Nosotros somos, ¿verdad? Nosotros disfrutamos de ese amor que vino en servicio a través de la obra de Cristo. Cuando estamos pensando en nosotros mismos y nuestros propios intereses, lo que viene para nosotros son conflictos y no va a haber unidad. Cuando usted piensa que el mundo gira a su alrededor y que usted, no es posible esto que está viviendo. Y esto es para cristianos, esto es para la iglesia. Pero si usted hoy nos visita y no es cristiano, yo le invito hoy a vivir esta vida. Porque trae gloria a Dios, trae bendición y trae... ¿Qué hogar que viva de esta manera? No es un hogar donde hay la paz y la concordia. Cuando nos hacemos daño, ¿cómo lo resolvimos? Lo resolvemos de manera piadosa o cristiana. ¿Verdad? No esperamos, no, que ella sea la que me pida perdón. No, voy yo primero. Porque dice la Biblia que más bienaventurados dar que recibir. Siempre como nos ha metido el bendito evangelio de la prosperidad, cuando piensas que bienaventurado es dar, estamos pensando en dinero. No. Estamos dar de lo que Dios te dio. ¿Y qué te ha dado Dios? A ver. Perdón, amor, misericordia, gracia. Y de lo que has recibido, dalo. ¿A quién? A tu esposo, a tu esposa, a tus hijos. Recuerda que Pablo te escribió esto desde la cárcel. Y nos dice, Señor, manda fuego y mata a estos hombres que me mandaron a poner presos. Señor, manda fuego. ¿Cuándo escucharon? Esto fue algo bien. Cuando nosotros empezamos a estudiar la palabra, como nosotros los venezolanos tuvimos un serio problema. Porque hay muchos que se negaban a dar gracias a Dios por el gobierno que tenían. No, pero ¿usted sabe quién es este gobierno que tenían ellos? Nerón. Peor que cualquiera de los asesinos y todo lo que tenemos hoy día. Pero que había que dar gloria y dar gracias, porque detrás Dios inclina y Dios quita y Dios pone y Dios sabe por qué lo pone. Porque en nuestro país cada día está más idólatra, brujería y todo. La gente no entiende, no entendemos. Entonces Dios tiene que permitir todo este tipo de cosas para que nos humillemos y reconozcamos que es Él. ¿De qué nos vale tener gobiernos de los más modernos y con todas las bendiciones? Quizás eso nos aparta más de Dios. Porque cuando no hay problema, yo ni busco de Dios. Y allá algún día hablaremos que hay un don que Dios regala, que eso no se ha escuchado usted nunca. Está el don del sufrimiento. ¿Quién ha pedido ese don del sufrimiento? ¿No? Pero todos nosotros, si somos cristianos, vamos a sufrir. Porque Cristo sufrió. Y cuando usted sufre, yo sufro, más nos parecemos a Él. Y nos estamos diciendo, pero imagínense, me llega un cáncer. ¿Y de qué me sirve todo el esfuerzo? ¿Y de qué me sirve? Señor, yo tengo que... Hay gente que llega a esta enfermedad y se recoge y empieza a pasar más tiempo con la familia, con los hijos, y se entrega a Cristo y hace cosas que si tuviera buena y sana no las hace. Entonces, tenemos que pensar, todo lo que Dios permite es bendición. Y trabajan más en la desgracia y el sufrimiento que en la bonanza. Y mucha gente dice que toda bendición viene de Dios. Bendición quiere decir trabajo y todo eso. No todo trabajo viene de Dios con mucho dinero. El hecho que yo esté, hoy me dieron trabajo. Estoy diciendo que trabajar es bueno, pero no todo lo que viene. Y lo malo supuestamente viene del diablo y lo bueno viene de Dios. No, Señor. Yo le invito a tener una mente que tuvo Cristo. Hay la mente que tuvo Cristo para que entienda por qué está pasando lo que está pasando. Y si tú eres de Cristo, todo lo que has vivido ha sido el bendito plan de Dios para hacerte como Él. Versículo 6. El cual aun que existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo que aferrarse. Existía en forma de Dios. La palabra forma viene de la palabra morfología, la palabra aspecto, condición, apariencia. No solamente apariencia, es algo más profundo. Aunque Él era Dios, dice la versión, Cristo es la verdadera y plena expresión de lo que es Dios. Por eso hizo Juan 1.1, dice, en el principio ya existía el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Él era Dios, no dejó de ser Dios, no dejó de ser Dios. Otra versión dice que me gusta, la TLA dice, aunque Cristo siempre fue igual a Dios, no insistió en esa igualdad. ¿Por qué? Porque no se aferró. La palabra aferrarse significa apropiarse de algo, ¿verdad? Jesús no estaba tratando de ser Dios porque ya Él era Dios. Al igual que Adán y Eva, ¿se recuerdan qué hizo Adán y Eva?
trataron de ser igual a Dios. No, Dios no. Jesús siempre ha sido Dios. ¿Ve? Todo lo que hemos obtenido por sacrificio y la riqueza de lo que Él hizo por nosotros. Por eso dice la Biblia que en Cristo, ¿verdad? Tenemos fe. Hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual. Pero si tenemos la mente todavía trastornada por esto, oye, pero dice, he sido bendecido, pero no tengo dinero, no tengo trabajo. Dice la Biblia que la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza. Claro que Dios prospera económicamente, pero puedes no tener trabajo o puedes estar en cama y recordar que tienes muchas bendiciones de parte. ¿No has ido tú a veces a visitar a un enfermo y sales tú apenado porque tú vas como cabizbajo? Oye, ¿qué le digo a este pobre hombre? Y si es cristiano, cuando tú sales, me dio 3 cachetadas, el hombre está gozoso en la cama, porque esas riquezas te las compartió. Y tú dices, ¿qué le digo? Oye, este hombre, hasta somos capaces de decir, este hombre le cayó la pava. O sea, le cayó la mala suerte. Nosotros no creemos en eso. Jehová sustenta mi suerte. Jehová sustenta tu suerte. No creemos en eso. Pero hay gente que ha pasado de proceso en proceso y Dios está trabajando en eso. Y todo lo que lograría, por todo lo que obtuvimos por la determinación que Él tuvo de no pensar en que iba a sufrir, porque Él nació para morir. Él sabía que iba a la cruz desde antes de la fundación del mundo iba a la cruz. Entonces hoy Pablo, ¿cómo lo traigo acá a nosotros? Pablo nos pide a nosotros, le pidió a la iglesia de Filipo, pero también nos pide a nosotros que tengamos la misma determinación que tuvo Cristo Jesús. La misma manera de pensar. Que yo te pido hoy que todo lo que estorbe en tu vida para caminar el cristianismo lo saques. Te vacíes de eso para que puedas vivir ¿en qué? En la misión que Dios te ha dado. Dios te ha dado una misión. Hay gente que pasa años, yo pasé años orando. Ay, Señor, ¿qué será lo que quieres para mí? Oye, pero tú no has leído la Gran Comisión. Ir y hacer discípulos a todas las naciones. No tienes algún compañero. No tienes alguien al lado. No tienes un vecino. Para eso nacimos. Para ser discípulos. Para vivir en misión. Pero también para parecernos cada día a la imagen de Cristo. Entonces, si tú has entregado tu vida a Cristo, estás unido a Él en su muerte. Cuando hablemos del bautismo nos vamos a dar cuenta que cuando yo me uno a Cristo, Cristo se une a mí, yo me uno en su muerte. ¿Para qué? Para decir, el Roberto viejo murió. O sea que si hoy viene para mí una tentación, yo puedo decir, no voy a caer. ¿Por qué? Porque el viejo Roberto murió. Y eso es lo que representa el bautismo. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya morí. Así que, por eso cuando dice somos más que vencedores, no es porque vas a salir en la prensa o te vas a ganar la lotería, no, es que cada prueba, cada situación en la vida tú vas a poder salir adelante porque somos más que vencedores. Porque Cristo venció y yo vencí. Pero también, no solamente morí con Cristo, sino que ahora estoy viviendo con Cristo. Y entonces cuando yo camino en la fe de lo que Él me explica, yo estoy haciendo lo que haría Cristo. Porque estoy informado por la palabra y el Espíritu Santo me lleva a hacerlo. Así que antes de presentar estas obras, Él presentó estas obras delante de nosotros. Pero Cristo presenta ahora su obra perfecta. Él murió para que nosotros no muriéramos delante de Dios. Segundo punto, y ya falta menos. Cristo se vistió de humanidad. Versículo 7. Dice que Él se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, haciéndose semejantes a los hombres. La palabra despojarse es la palabra kenosis, que significa se vació. O sea, se humilló totalmente. Tomó forma de esclavo, porque Él vino como siervo. Vino como un cordero a morir. Porque recuerdan en el Antiguo Testamento, cuando el pueblo de Egipto iba a salir, ¿verdad? Mataron un cordero sin mancha, pusieron la sangre en el dintel, comieron hierbas amargas y pasó el ángel de la muerte y no murió. Todo eso habla de Cristo. El cordero sin mancha, ¿quién será? La sangre que cubre, ¿a quién cubre? A su pueblo. Y las hierbas amargas, la amargura que iba a vivir el Hijo de Dios en su pasión.
Él lo hizo, se hizo esclavo para nosotros. Él se rindió de forma sumisa a la voluntad de su Padre. Cristo, siendo Dios, al igual que el Padre, no ejerció ese derecho, sino que dijo, yo hago tus planes. ¿Sabe qué él dijo una vez? Mi comida es hacer qué. Ojalá sea tu comida y mi comida. ¿Cuál es mi comida? O sea, ¿qué es lo que yo tengo en mente? ¿Cuál es mi propósito de vida? Si Jesús, siendo Dios, el Creador, vino a hacer, ¿cuánto más la creación a hacer lo que dice el Creador? Él renunció a todo, incluso a sí mismo, para darnos vida. Porque recordemos cómo nacemos muertos espiritualmente. O sea, la gente nace y no puede tener una relación con Dios, pero Cristo vino a solucionar ese problema. Y luego dice el versículo, tomando forma de hombre, o sea, se puso un traje de hombre, se vistió de hombre. Tomó para sí un cuerpo, un alma, y también sabe que tomó las debilidades de esa alma. Cuando Él se vistió de hombre, totalmente hombre, Él tomó esas. ¿Por qué? Porque Cristo tuvo sueño, tuvo hambre, vivió las cosas, tuvo angustia. Él añadió a la humanidad a su deidad. Fue totalmente, ya sabemos, 100% hombre, 100% Dios. Pero Él no abandonó ninguno de sus atributos. Porque hay gente que dice que no, que Él puso de lado. No. Él lo puso, nunca dejó de ser Dios. Nunca. Porque dice la Biblia, ¿verdad? El Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria. Gloria como el unigénito. Él se convirtió en Dios hombre. Y estamos llamados a iglesia a imitar eso. ¿Qué? La humildad de Él, que era Dios y vino acá. Y versículo 8, y hallándose en forma de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y la muerte de cruz. Él tuvo la actitud de siervo. Nosotros como cristianos, cuando estamos formando, estamos empezando una iglesia, nosotros estamos formando y estamos buscando y orando por liderazgo. Pero es un liderazgo al estilo de Jesús. A veces usted ve eso, no sé ni cómo llamarlo, que son los más grandes. No, nuestra pirámide no es una pirámide que el que está arriba es el más poderoso, no, nuestra pirámide es invertida. El que está en la punta de abajo es el que sirve a todos. No es poder, no es, sino son responsabilidades, simplemente responsabilidades. Así que esa es la actitud que debemos tener, porque hay gente que se le dan un cargo en algo y ya ya tiene, como dice mi país, tiene estrellas, ¿sí? Ay, ¿y tú qué? No, el pastor me pusieron para hacer esto y una vez se agranda. No es así, hay que tener una actitud de ser siervo, humildad. La mayoría de las enseñanzas cristianas se enfocan correctamente en la muerte, pero muy pocas se enfocan en la vida de Jesús. Porque Él vino para vivir. Lo que tú y yo no pudimos vivir, Él lo vivió. ¿Sabe por qué Jesús fue tentado? Porque cuando Adán y Eva fueron tentados, ellos fallaron. Y dijo, no, el nuevo Adán vino a hacer todo nuevo, en donde Adán, que es la cabeza de Eva, falló. Tenían que cumplir todo lo que fallaron ellos. Y la ley la cumplió desde su cuna hasta su tumba, por eso fue circuncidado, por eso hizo todo lo que declaraba la ley, porque él tenía que cumplirla, el estándar alto, porque solamente un hombre perfecto podía hacerlo. Y él vino a vivir por ti, por mí, no solamente a morir. Porque si no hubiera vivido por ti, por mí, no hubiera podido decir, Señor, aquí está, yo viví por Roberto. Él no puede dejar de mentir, yo no mentí. Él no puede dejar de hacer algo malo. Yo lo hice. Entonces cuando se presentó delante del juez, dice, aquí está. Ok, cumpliste por él y por todo cada uno de nosotros. Dice la Biblia que Jesús tuvo que hacer lo que el Adán no pudo, porque así con la vida de perfección que requería y poder pagar todo eso. ¿Sabe que este versículo, 2 Corintios 5:15, ya vamos a terminar. 2 Corintios 5:15. 5:15. Dice allí, 2 Corintios 5:15. 15, dice, y por todos murió, para los que viven, ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos.
Él murió para que ya no vivamos para nosotros, sino para que vivamos para aquel que murió y resucitó. Por todos, cuando habla la palabra todos, ¿verdad? Otro día hablaremos que todo es todo el conjunto de personas cristianas o todas las personas que van a creer en Cristo. Todos es ese conglomerado. Y murió a favor de todos y satisfizo la ira de Dios. Luego, ¿verdad? De escuchar todas estas cosas. ¿Cómo no vivir para Él? ¿Ah? Todo lo que tenemos en Cristo. El Creador se hizo siervo para nuestro beneficio. ¿Cuánto más la creación vivir para Él? Veamos algunas de las cosas que tuvo que vivir en su humanidad. Dice la Biblia que Jesús estuvo cansado, ¿verdad? Eso está en Juan 4:6. Anota porque voy a decir varios, entonces no lo busques. Juan 4:6 dice, estaba allí junto al pozo. Recuerda que hablamos del agua, él estaba en el pozo y se cansó. Eso solamente lo podía vivir un hombre completamente. Pero míralo Jesús tuvo sed y él era el agua de vida eterna. Dice la Biblia que tuvo hambre. Anota, Mateo 4:2 dice que después de haber ayunado 40 días tuvo hambre. Pero él es el pan de vida eterna. Los contrastes de lo que es la humanidad de Jesús. ¿Qué más hizo Jesús? También Jesús, dice la Biblia, que el Dios no puede ser tentado. Pero Jesús no fue tentado. Jesús fue tentado en su naturaleza humana. Adán en el Edén se rebeló contra Dios al caer en la tentación de Satanás. Y como consecuencia la desobediencia hizo que viniera la maldición y echaron fuera su presencia. Pero Cristo vino, hizo, y Jesús deshizo todo lo que hizo Satanás. Dice la Biblia, ¿verdad?, que Jesús vino a deshacer las obras del diablo. Amén. Vamos terminando. ¿Por qué se hizo humano? Lo primero, ¿por qué vino algo? ¿Qué dice la Biblia? La Biblia dice en Colosenses 2:14, busca primero Juan 14:9. Juan 14:9. ¿Ve? Jesús tuvo un objetivo de venir a morir por nosotros. Lo primero es, dice allí, Juan 14:9 dice, Jesús le dijo, por tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? Entonces Jesús vino a mostrarnos a Dios, a que conociéramos a Dios. Ese es el primer objetivo de venir en carne. El segundo, vino a pagar la deuda de nuestro pecado. Colosenses 2:14. Colosenses 2:14 dice, dale. Anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola del medio y clavándola en la cruz. Cristo vino para pagar esa deuda impagable. Y él anuló esa acta de decretos y la clavó en la cruz. ¿Por qué? Porque dijo, yo la pago. Yo la pago. Con esto que estoy hablando ahorita ya es una inspiración y un amor y una pasión que deberíamos tener, ¿verdad? Y dejar de ser un poco, lo digo por mí quizás, para que nadie se ofenda, tan apático a las cosas de Dios. Por eso es importante que no leamos cada vez que nos unamos quiénes éramos nosotros. Y ya no somos eso. Si usted es cristiano, ya no es eso. Y a veces nos alegramos por cosas que pasan en la vida, bonitas y son buenas, celebrables. Pero este es el mayor de los regalos que alguien te puede haber hecho a ti. Si tú eres cristiano, ya no tienes deuda. Ya no vas a ir delante del juez con tus carpetas. No, yo voy con todas mis buenas obras. Yo repartía comida. Yo ayudaba a cada viejita que veía, yo le daba un par de zapatos. Qué bueno, eso lo hace todo el mundo. Y qué bueno, no lo deje hacer, pero si usted glorifica a Dios. Amén. Pero la deuda, las obras que sirven son las obras que Cristo hizo.
Por eso dice que Él tuvo que venir a vivir, porque Él tuvo que venir a hacer obras para salvarnos, que fue cumplir la ley desde la cuna hasta la tumba. Esa deuda es impagable, porque es ofensa a un Dios santo. Y solamente una persona perfecta puede estar delante de la presencia de Dios y ninguno de nosotros somos. Pero cuando yo me presento, por eso se rompió el velo del templo, porque ahora yo puedo entrar delante de Dios porque hay uno que es mi mediador, es mi sustituto, y es Cristo. Él pagó esa deuda y la clavó en la cruz y ahí la tiró al fondo de la mar. Tercero, ¿por qué Cristo murió en nuestro lugar? Para convertirse en nuestro sumo sacerdote. ¿Qué significa eso? El sumo sacerdote es el que iba una vez al año por el pueblo a pagar por sus pecados. Pero Cristo entró como sumo sacerdote delante de Dios, ofreciendo sacrificio, pero no solamente Él fue sacerdote, sino que Él fue la ofrenda. Él entra delante y todavía está delante de nosotros por el Padre, ¿qué? Pidiendo por nosotros. Él está a la diestra intercediendo por nosotros. Y a veces nosotros oramos mal o no oramos y Él está pidiendo por nosotros. Si eres cristiano, Él está pidiendo. Él está pidiendo. Y por último, ¿para qué vino? Dice Primera de Juan 3:8. No es por último, por penúltimo. Primera de Juan 3:8 dice: el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Porque el pecado ya no se enseñoreará de vosotros, pues ahora no estáis bajo la ley, sino estáis bajo la gracia. Entonces Él vino a destruir las obras de Satanás. Y por último, ahora sí, vino, ¿para qué? Primera de Pedro 2:21, dice, la leen por favor, el último. Primera de Pedro 2:21. Pues para esto fuiste llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigamos sus pisadas. Entonces, ¿qué dice este versículo que debemos hacer nosotros con respecto a la vida de Cristo? ¿Cómo? Digan algo. Dar ejemplo a Cristo, a Cristo. Nosotros debemos vivir como Cristo vivió. Nos parece difícil, es que es imposible, pero llenos del Espíritu Santo, guiados por el Señor, sí podemos. Nunca vamos a ser perfectos, pero sí podemos seguir el ejemplo de Cristo. Porque nosotros estamos en este mundo para ser imagen de Cristo en este mundo. El mundo está siguiendo tantos ídolos, y nosotros los cristianos somos puestos para ser los que hacen propaganda, los que hacen ver, glorificar a Dios significa hacerlo grande, con la manera de nosotros de vivir, de tomar decisiones. Entonces yo les invito a mis apreciados hermanos, no tomen decisiones sin orar, no tomen decisiones sin consejo, no tomen decisiones mucho menos en la emoción. Mi esposa y yo tenemos un código, nunca tomamos decisiones ni molestos, ni qué más, ni tampoco felices. O sea, una emoción que te mueva, no tomes decisiones. Qué bueno que tengas buenos sentimientos, pero siéntate, ¿verdad? Mucha gente tomando decisiones de casarse, de invertir, de hacer tantas cosas en la emoción. O por un día malo, dejan todo. Nosotros los cristianos no hacemos eso. No tome decisiones porque el corazón, dice la Biblia, es engañoso más que cualquier cosa. Y a veces escucho a cristianos que son muy emotivos porque se dejan guiar por el corazón, y el corazón no te puede guiar, te debe guiar la razón informada por la palabra. Mi razón es informada. Si yo leo la Biblia puedo tomar buena decisión, si no leo la razón también está mal. Por eso la Biblia es tan importante, porque yo me informo, medito en eso, llega a mi corazón y lo vivo, ¿verdad? Llega a la mente y después le salen pies. ¿Por qué le salen pies? Porque una vez que me llega al corazón, agarra acción lo que yo aprendí. Pero si no leemos la Biblia, si no dedicamos tiempo, ¿verdad? Y mi oración es que amen la palabra de Dios. No la vean como un libro, es el libro de este padre que estoy hablando, esta persona,
que vino y hizo todo lo que hizo, te ha dejado un legado y un testamento para que tú sigas eso. Pero la iglesia, nuestras iglesias, no agarra la Biblia. Vivimos de lo que escuchamos. Y no podemos seguir así. Porque vamos a seguir fallando. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Entonces yo les invito a que oren al Señor para que les dé amor por la palabra. Para que lean buenos libros. Hay muchos libros cristianos buenos de un tema específico. Yo les puedo decir, tema de matrimonio, tema de finanzas, tema de relaciones. Pero mejor es ir a la Biblia. Pero hay buenos, sanos autores que han escrito libros y han sacado los principios, y en vez de tú buscar en toda la Biblia, todo lo que dice el matrimonio, hay libros de personas que invierten y hacen eso. Yo soy muy... Me ha ayudado mucho a mí. Su manera de escuchar buenas predicaciones. Si tú nada más escuchas el sermón mío, ¿cómo vas a vencer? Pero buenos predicadores, porque la mayoría, el 90%, y canciones que te hablan de tonterías no te ayudan. Principios bíblicos. Hoy cantamos principios bíblicos. Hoy cantamos que murió. Hoy cantamos, ¿verdad? Tantas cosas que eso es para traer fe a tu vida. Es para traer fe, ¿verdad? Jesús es hombre. ¿Y por qué el hombre? Él ha experimentado lo mismo que tú y yo vivimos. Porque el hombre se identifica contigo y conmigo. Porque el hombre, él puede venir a tu vida. Porque el hombre no está alejado de ti. Y lo que tú estás sufriendo, él lo sufrió primero. La única diferencia es que él no tenía que haberlo sufrido, porque él es y era inocente. Tú y yo somos culpables porque nacimos con pecado, pero ahora somos inocentes porque estamos en Cristo. Te invito a seguir el modelo de Jesús. Vive el modelo de Jesús. Te invito a mantener la unidad. Primeramente en tu hogar. Mantén la unidad en tu hogar. ¿Cómo? Sirviendo a los demás. Mirando a los demás como superiores a ti mismo. No creas el modelo del mundo, ¿verdad? El mundo está tan loco que las que son feministas salen en las películas mostrando todo. O sea, son instrumentos, no entienden ni lo que hacen. No te dejes llevar por el sistema. No hay nada más hermoso que un hombre que sirva a toda su familia. Y no hay nada más hermoso que una mujer sirva a su esposo y a sus hijos. Pero el mundo le dice que eso es ser esclavo. Tontería, porque ese mundo está fracasado. Está fracasado. Puedes mirar la vida de esa persona. Ojalá ese no sea tu modelo. Que tu modelo sea este hombre que siendo Dios hizo todo por ti y por mí. Él vivió como siervo, ¿verdad? Se sometió al plan de Dios para que tú y yo vivamos como esos siervos. Mira, si alguien aquí es el mayor siervo, ¿quién es? Soy yo. Porque Dios me puso la tarea de levantar una iglesia para Él en esta región. Entonces no me veas, moléstame, llámame. Que hay que hacer una mudanza, que hay que ir allá, moléstame. Yo debo servir. Mi esposa está para servir. Tú estás para allá, estás sirviendo. Todos tenemos que servir. Ese modelo de que llegó y no lo toquen, déjenlo, no. Nosotros estamos para eso. Papá y mamá están para eso, para servir a sus hijos. Pero ¿qué hacía nuestra mamá? No, llegó su papá, no lo molesten. Llegó cansado, no moléstelo porque claro que trabaja, pero debe estar pendiente. Mira, este se portó mal, este hizo esto, moléstelo. Eso no es molestarlo, porque eso hace que es una familia. No los aísle, todos unidos. Sé que el hombre trabaja y a lo mejor se trabaja mucho, pero no tenga ese concepto, ¿verdad?, de que no lo moleste, porque él es el responsable del hogar. Así sea un cabezón, es el responsable. Mire que estuvimos hablando de Adán. No cayó fue Eva. Pero ¿por qué el segundo Adán tuvo que dañar lo que el primer Adán? Porque el primer Adán falló en su liderazgo. Porque su liderazgo era servir. Eva está por allá perdida, voy a buscarla. Eva le está hablando a la serpiente, oye, ¿qué pasó? Quítale. El hombre está para eso, servirnos los unos a nosotros. Termino con esto. Jesús como hombre se identifica contigo completamente y te entiende tus dolores, tus sufrimientos, tu soledad, tu dolor, la traición. ¿Quién más traicionado que Jesús? Pero no te sientas, ay, te traicionó alguien, te sientes como que el pobrecito. No, hay alguien que fui traicionado también, pero que está contigo allí. Y de esta traición vas a aprender algo. Una vez llegó alguien y hubo un problema en una iglesia.
Resulta que unos hermanos creo que eran de Oklahoma, regalaron una casa allá en una iglesia de Venezuela. Y como el pastor no estaba, la firmó otra persona. Y cuando vino a hacer el cambio del título, ¿sí?, hubo un problema y no quiso firmar. Y entonces empezaron a hablarse mal. Y una persona muy sabia, ojalá nosotros podamos ser así, le dice, ¿sabe qué? Le dijo esto. Él dijo que el problema es el diablo. Él dijo, el problema es el diablo. Empezaron a echarse la culpa. Dijo así, a ver si me acuerdo, dijo, no espere nada del mundo. Espera muy poco de los cristianos, pero espera todo de Dios. O sea, está abierto, pero cuando alguien te falle, no te defraudes, es natural. Pero cuando tú esperas eso de lo que quien no debe esperar, te vas a defraudar, te vas a decir. Dios no te va a fallar. Tu esposo, tu esposa, tu hijo te van a fallar. Y en esa falla, tú vas a crecer. Pero el que no te va a fallar es el que yo te presento hoy para que te entregues totalmente. Ponte de pie. Señor, en esta tarde te damos gracias. Te damos gracias, Señor, porque siendo Dios, no escatimaste eso por venir por nosotros. Yo te pido hoy, Señor, que como pueblo podamos entender cuál es nuestro llamado, a servirnos los unos a los otros, a tener una actitud, Señor, de amor, de compasión, de misericordia. Queremos tener una iglesia bíblica, no solamente por lo que se habla, sino por lo que se vive. ¿Cómo vamos a lidiar las situaciones de diferencia, de opinión, de cultura? Si no, nos vamos a terminar alejando y haciendo tantas cosas. Debemos aprender a convivir en humildad, sirviéndonos unos a los otros. Porque tú nos diste ejemplo en la cruz. Señor, si en este lugar hay alguien que no te conoce, amigo, yo les llamo amigo a los que no son creyentes. Amigo o amiga, que tú estás en este lugar. Si tú no tienes una relación con Cristo Jesús, yo te invito hoy a entregar tu vida, porque dice la Biblia que está establecido para los hombres que vivan una vez y después va a haber un juicio. Pero dice la Biblia también que Dios, habiendo pasado los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres a que se arrepientan, porque estableció un día en el cual juzgará al mundo con justicia a través de aquel varón que él designó. Así que, amigo, amiga, ya que sabes eso, que somos culpables, que va a haber un juicio, pero que hay una solución en Cristo. Yo te invito hoy a que vayas a Cristo y te arrepientes. Si hoy es tu día de conocer a Cristo, arrepiéntete ahí donde estás, ora al Señor y dile, Señor, verdaderamente, yo estoy alejado de ti. Me he dado cuenta que vivo para mí, y eso es pecado porque yo soy tu creación y yo debo vivir para ti. Yo quiero vivir para ti. Perdóname, límpiame, ayúdame. Y yo quiero creer en el sacrificio de Cristo que pagó mi deuda. Si tú oras allí, al final podemos hablar y explicarte qué otro paso para tu vida. Iglesia, debemos orar para vivir para el Señor. Ya dejemos de vivir para nosotros. Tenemos un proyecto que es establecer una obra en todo este noroeste de Arkansas. Noroeste de Arkansas. Y hay mucha gente hoy día que está sin esperanza. Hoy día hay gente que no tiene nada. Al no tener Cristo no tiene nada y tú lo tienes. Yo te invito hoy a comprometerte a vivir en la misión. Yo te invito hoy a que te comprometas a vivir para Cristo y para su plan. Ahora que estamos a final de año, que vienen fiestas y que la gente se va a reunir, yo te invito a que ores al Señor para que te muestre en dónde vas a trabajar, para que tú trabajes en donde Dios está trabajando. ¿Qué quiere decir? Que aquellas personas que Dios está tocando, tú seas el instrumento para mostrarle la salvación. También que en estos días finales, ores al Señor para que te muestre cómo te va a utilizar en el 2023. ¿De dónde te tienes que devolver? ¿Qué proyectos de tu vida no lo has metido a Él? ¿En qué parte de tu familia no está? Para que yo te invito a levantar un altar familiar. A que oren juntos. A que con sus hijos, sus hijas, sus nietos, pongan una cita. Si no es diaria, semanal, donde el papá sepa mucho, no sepa mucho de Biblia, habla la palabra y exprese y sea ese sacerdote.
donde la esposa también allí ministra a sus hijos. Y ellos puedan ver el valor de vivir la vida cristiana. Y cuando otros compañeros de clase, otros vecinos vean eso, se sumen, quién sabe si ahí se levante, como la casa de Limia, una nueva iglesia. Necesitamos que nuestras casas sean casas de oración. Pero para eso necesitamos que nosotros vivamos para Él. Gracias, Señor, por este tiempo. Gracias, Señor, porque estamos en final de año. La próxima semana tendremos un servicio, Señor, especial, celebrando tu nacimiento, pero también tu muerte. Nunca nos puede olvidar la muerte. Y que podamos invitar a otras personas también que puedan conocer de la bondad que hay en ti, lo que has hecho, lo que hemos conocido hoy. Gracias, Señor.